Sí, perfecto. Bueno, como les decía, estamos organizando un concurso. Esta es la primera edición del Premio Nacional de Mejores Prácticas en la Gestión de los Comités de la Participación Ciudadana. Y lo que busca este concurso es reconocer todas estas prácticas que han surgido desde el nicho de los EPCs. Bueno, sí busca reconocer estas prácticas, pero más allá, lo que buscamos es fortalecer la figura de los EPCs. Muchos de ustedes saben que a nivel local, bueno, los CPCs pues se encuentran un poco deslegitimados o no tienen tanta fuerza frente al comité coordinador o son cuestionados por organizaciones de la sociedad civil o por otros actores clave de los resultados que están logrando, etcétera, ¿no? Muchas cosas que ustedes conocen mejor que yo. Y la idea de este concurso o la esencia de este concurso es mostrar que dentro de los CPCs se están gestando buenas prácticas que muchas veces no se conocen por otros CPCs, porque luego también tenemos como pues muy metida la cabeza en nuestro entorno local, ¿no? Y a veces no conocemos en qué están trabajando nuestros otros EPCs. Y la idea de este premio, entonces, bueno, primero es fortalecer la figura de los EPCs, pero la segunda es también compartir estas buenas prácticas que ya se han implementado en otros estados o que se están implementando en otros estados, que requieren un esfuerzo mínimo de implementación y que producen o que fortalecen la gestión de los EPCs. Justamente por eso se llama así el premio. Lo que nosotros estamos promoviendo es que, bueno, todos los EPCs pueden participar a nivel nacional. Sí nos gustaría que fuera una propuesta por estado, ¿no? Para no tener muchas propuestas, pero la postulación no requiere un consenso de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Eso significa que cualquier CPC puede subir esta buena práctica siempre y cuando cumpla con estos requisitos, ¿no? Primero, el primer requisito es que sean prácticas implementadas por los CPCs, pero que surgieron desde los CPCs, ¿no? Y son prácticas que están orientadas a promover la participación ciudadana, promover un mejor desempeño o la rendición de cuentas del CPC. Y aquí quisiera como detenerme un poquito en explicar primero por qué queremos que sean prácticas que surgen o que son ideas originales de cada CPC, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, hay ciertas obligaciones que tienen los CPCs que son transversales a las 32 entidades federativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, publicar su plan anual de trabajo, ¿no? Que son obligaciones generales que tienen todos los CPCs y que esa no contaría como una buena práctica porque no es una idea innovadora o que surge de ustedes, ¿no? Entonces, hay CPCs, por ejemplo, y aquí es lo segundo que les quería comentar, hay CPCs que han ido un poco más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chiapas, por ejemplo, se les pide solo la construcción de la política estatal anticorrupción, ¿no? Pero en el caso de Chiapas, Chiapas hizo una encuesta a comunidades indígenas en lengua indígena para conocer pues cuáles son estas necesidades de los pueblos y comunidades indígenas en el combate a la corrupción. Esto no era un requisito, no era requisito solo consultar a la ciudadanía, pero sí es una buena práctica pues generar una encuesta para pueblos y comunidades indígenas que han sido históricamente excluidos, ¿no? Otra buena práctica, solo como para poner ejemplos de que estas cosas que consideramos como buenas prácticas, el CPC de Coahuila, bueno, esta buena práctica no está implementada, pero podría ser algo que entraría a futuro. El CPC de Coahuila está diseñando, junto con CCI Laguna, que es una organización de la sociedad civil, un instrumento para medir el desempeño del Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, esta tampoco es algo como que tienen los 32 CPCs, ¿no? Pero sí es algo muy particular de ellos. Entonces, estas buenas prácticas que les digo que surgen y que son innovadoras y que son diferentes, ¿no? Que no son básicamente obligaciones de los CPCs, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay CPCs que en conjunto con la Comisión de Selección han diseñado instrumentos para medir riesgos, no riesgos de corrupción, sino riesgos de conflicto de interés cuando se seleccionan a los nuevos candidatos a CPCs o a los nuevos candidatos a secretarios ejecutivos, ¿no? Entonces, ellos ya tienen unas fichas. Todas estas prácticas podrían entrar como buenas prácticas implementadas por los CPCs que justamente, como les digo, fortalecen su quehacer o promueven la participación ciudadana o la rendición de cuentas, ¿no? Idealmente, pero tampoco esta es una regla escrita en piedra, nos gustaría que esta buena práctica ya tuviera al menos un año de implementación, ¿no? Porque ahorita les voy a enseñar brevemente el cuestionario. Sí pedí un punto a su favor es que ya tenga evidencias de resultados, ¿no? Y si estamos pidiendo que tenga menos de un año de implementación, pues no vamos a tener evidencias de resultados y cuando nosotros evaluemos esa parte, pues van a salir un poco bajas, ¿no? Porque seguramente puede ser una buena práctica, muy bien diseñada, con una lógica causal perfecta, pero no tiene resultados de impacto, ¿no?
Otra de las cosas que pedimos como requisitos es, bueno, que se cumplan con todos estos, pues, que no son muchos, requisitos, valga la redundancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez, ahorita les voy a enseñar muy rápido el formulario, que van a ver que es muy sencillo, no requiere, yo diría que no requiere más de 1 hora cuando ya se tiene información sobre el proyecto, rellenar el formulario para subir la buena práctica. Nosotros vamos a conformar, vamos a recibir las buenas prácticas hasta el 31 de marzo, y vamos a conformar un comité evaluador que vamos a tratar como que haya, además de paridad de género, que haya representantes de distintos sectores que conozcan sobre todo la esencia de los comités de participación ciudadana y el papel que forman en el sistema nacional y en los sistemas estatales anticorrupción. Este comité evaluador va a tener una ficha técnica para evaluar cada uno de los proyectos con base en la información que se les solicita en el formulario. Y ahorita les voy a poner ejemplos cuando veamos el formulario, ¿no? Evidentemente también este comité evaluador puede solicitar información adicional si hay algo de la buena práctica que se postula que no queda como muy claro, ¿no? Una cosa que es muy importante es que una vez que nosotros recibamos y evaluemos las 3 mejores prácticas, una manera en la que nosotros queremos difundir esta información de la buena práctica es que queremos hacer un mini documental para las 3 principales propuestas ganadoras. Entonces, queremos que de la voz de los CPCs, puede ser del CPC postulante o de los CPCs en general, de todo el CPC, podamos ir construyendo esta historia de cómo surgió, ¿no? El camino que enfrentaron para llegarla a consolidar o a madurar, los resultados que han tenido. Creo que eso le va a dar muchísima visibilidad a las 3 mejores prácticas y a los CPCs que estén impulsando estas buenas prácticas. Y estos mini documentales los vamos a armar. Todavía no tenemos muy claro si es con una agencia nacional que pueda visitarlos en sus estados o con agencias locales, ¿no? Pero la idea es que sí logremos tener 3 mini documentales que vamos a presentar en un evento. También eso lo estamos definiendo con el CPC Nacional, si va a ser en un evento en conjunto con ellos, lo estamos definiendo todavía. Pero bueno, la idea es que se presenten estas 3 buenas prácticas en un evento para que otros CPCs y otros actores clave anticorrupción puedan conocer qué se está haciendo a nivel local, ¿no? Y ya nada más por último, ahorita les quiero platicar un poco más de los criterios de evaluación con base en el formulario. Creo que es importante las fechas clave, ¿no? Las fechas claves son el 31 de marzo, como les decía, porque en esa fecha se cierra la convocatoria, ya no podríamos recibir más solicitudes después de esa fecha, porque vamos a tener solo abril para evaluar los proyectos que nos hayan llegado conforme a la ficha de evaluación. Y aquí teníamos tentativamente en julio el evento de premiación, pero como les digo, estamos hablando en conversaciones con el CPC Nacional, que también puede ser en agosto. Pero bueno, al final, más o menos estas son las fechas. Ahora, les voy a presentar rapidísimo el formulario para que ustedes vean que es algo muy sencillo de llenar. Nosotros solo les pedimos aquí, bueno, datos del CPC que postula, ¿no? De qué entidad y algunos datos de contacto para pues poderlos ubicar fácilmente en caso de que el comité evaluador requiera más información. Y de ahí se pide mucha información del proyecto, desde el objetivo, el título, desde cuándo se implementó, si es un proyecto vigente o no, un resumen del proyecto, la justificación, saber, por ejemplo, cuál es el problema que intenta resolver el proyecto o qué alianzas tuvieron que implementarse. Toda esta información que nosotros les pedimos se va a ver reflejada, como les comentaba, en un instrumento de evaluación. Y aquí quisiera poner un ejemplo, nada más para decirles. Por ejemplo, nosotros estamos diseñando un instrumento de evaluación que mide en una escala, digamos como una escala de tipo semáforo, rankea a estas buenas prácticas que vamos a recibir. Por ejemplo, nosotros decimos, a ver, para nosotros es importante que el proyecto haya surgido con alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos las alianzas estratégicas en nuestro instrumento de evaluación? Digamos, entonces, el proyecto se sitúa en rojo si no hay ninguna alianza estratégica. Sabemos que al final, aunque haya sido impulsado por el CPC, siempre es bueno que sea sostenido por más manos, ¿no? Entonces decimos, bueno, está en rojo si no hay ninguna alianza estratégica. Está en naranja si al inicio hubo una alianza estratégica del CPC con actores del sector privado y academia. Pero está en verde si esa alianza sigue vigente, porque luego decimos, hicimos alianza, tomamos la foto y ya, nunca más, y el que ha seguido empujando es solo el CPC, ¿no? Entonces, los estamos, digamos, como que todos estos parámetros de evaluación los estamos segmentando para conocer, pues, la maduración de todas estas propuestas. Y en ese sentido, todas estas preguntas que les estamos haciendo en el formulario son reflejadas en nuestro instrumento de evaluación.
¿no? Entonces, el tema de la alianza estratégica también es algo relevante, perdón. El tema de si tiene indicadores de resultado de impacto y, bueno, si hay evidencia de ello, ¿no? Al final también nosotros queremos, en esta pregunta, donde decimos, proporciona el nombre, el correo y o teléfono de 2 personas externas al proyecto, porque también luego nosotros queremos corroborar, por ejemplo, si es un proyecto, supongamos, es un proyecto que beneficia a la sociedad civil, por ejemplo. Un CPC abrió un canal de comunicación permanente para recibir a lo largo de todo el año, no solo cuando realiza su planeación anual, sino a lo largo de todo el año, iniciativas ciudadanas en temas anticorrupción. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de este proyecto? Pues los ciudadanos. Y nos gustaría tener un poco la perspectiva de los ciudadanos o de algún ciudadano que haya sido como usuario del proyecto para saber si le es útil, si no le es útil, o qué áreas de oportunidad tiene, etcétera. Entonces, es una manera también de evaluar el proyecto desde distintas aristas, ¿no? Y bueno, preguntamos otras cosas como si el proyecto puede ser replicado en otras entidades federativas, ¿no? Y alguna otra información adicional. Como ven, no son muchas preguntas las que estamos haciendo y no tenemos límite, más bien es como, por eso les decía, creo que máximo 1 hora podrían dedicarle a llenar este cuestionario, siempre y cuando, bueno, dominen el proyecto, ¿no? Entonces, creo que es algo como muy sencillo de hacer y que nos daría mucha visibilidad en caso de que ustedes quieran compartir alguna buena práctica o algún proyecto que están implementando en sus estados. Básicamente esa es la información que yo les quería presentar hoy y me gustaría más bien escuchar sus dudas o preguntas sobre este concurso para que pues haya más postulaciones. A ver, empezamos con Mariana y luego Magda. Muchas gracias, Dalia. Justo estábamos platicando con las compañeras y los compañeros en la mañana en el CPC, perdón, no me presenté, Mariana Belló del CPC de Quintana Roo. Estamos aquí Alejandra Rodríguez y Raúl Casares. Estábamos justamente platicando sobre postular algo de lo que trabajamos en el CPC. Y la primera duda que teníamos era justamente con respecto a qué se entiende por buena práctica. Porque había algunos comentarios de algunos compañeros que decían, no, es que se trata de más bien de mecanismos de gestión al interior del CPC que sean innovadores, que hayan resultado, pues eso, eficaces o bien vistos por la ciudadanía o X, ¿no? O otras pensamos, bueno, no, son más bien pudieran ser proyectos que el CPC está implementando, pues obviamente en el marco de nuestros instrumentos rectores de política pública, programa de implementación, etcétera. Entonces, un poco como delimitar exactamente qué se entiende por una buena práctica, justamente también por esta delimitación que tú haces. Una obligación de ley no es una buena práctica, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a ver, no sé, por poner un ejemplo, quizás desarrollar un proyecto que emana de la política pública, pues es una atribución de ley, no es una buena práctica en sí, ¿no? Entonces, un poco esta era la duda, exactamente qué se entiende por práctica o qué no se entiende. Quizás si nos pudieras dar también ejemplos de esto no sería contemplado una buena práctica, porque ya diste algunos ejemplos de cuáles sí. Gracias, cambio fuera. Bueno, si quieres te doy ejemplos, Mariana, muchas gracias, de lo que no. Por ejemplo, yo diría que elaborar su política estatal anticorrupción es, o sea, ¿no? Incluso, por ejemplo, híjole, tenía otro, ya. Elaborar sus planes de trabajo anuales o hacer ejercicios de rendición de cuentas, tampoco, ¿no? O sea, porque están obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, recibir recomendaciones no vinculantes de la sociedad o de cualquier actor. Pero, digamos, como que yo vería las buenas prácticas emanadas en 2 sentidos. Una, que le dan un plus a cumplimiento de sus obligaciones. Esa puede ser, ¿no? Por ejemplo, yo lo que les decía, el CPC de Sonora, ellos, como todos los CPCs, pueden recibir recomendaciones no vinculantes
para subirlas al comité coordinador y decir, aquí traigo algunas propuestas de sociedad civil, ¿no? Pero si ellos diseñaran, que todavía no lo han hecho, están en eso, ¿no? Diseñaran un instrumento para recibir esas recomendaciones a lo largo del año y procesarlas, y que no sean solo un momento cuando ellos están armando su plan de trabajo, sería como un instrumento que les permite mejorar o cumplir de mejor manera su obligación. Ellos no están obligados a recibir esto que les digo, las recomendaciones todo el año. Lo mismo que les decía en Chiapas, ¿no? Ellos elaboran su política estatal, esa no entraría, ¿no? Pero el ejercicio de consultaron a tantas comunidades, tuvo éxito o no, respondieron las comunidades, y eso se metió en la PEA o no se metió en la PEA, ¿no? Les da como un plus al cumplimiento de sus obligaciones, y en ese sentido yo sí diría que es una buena práctica, ¿no? No pondría, como les digo, la PEA, o que recibimos recomendaciones no vinculantes, o que transparentamos nuestro presupuesto, ¿no? Pero si transparentamos nuestro presupuesto, por ejemplo, en un lenguaje inclusivo, esa es una cosa distinta, porque eso no es una obligación, ¿no? Adicional, bueno, esa es una parte de las que yo considero buenas prácticas, ¿no? Adicional a eso, hay otras iniciativas que no necesariamente contribuyen al cumplimiento de sus obligaciones, sino que son más proactivas, ¿no? Por ejemplo, yo diría, a ver, hacer esto que les decía de hacer un ejercicio de rendición de cuentas más inclusivo, no solo para las personas que tienen internet, ¿no? Entonces, hicieron un ejercicio de rendición de cuentas, o hicieron un ejercicio de rendición de cuentas que abarcó distintas audiencias, ¿no? Eso implicó, pues, un trabajo, un esfuerzo adicional del CPC, pero no era obligación, o sea, su obligación, decidieron que solo el 20% de los ciudadanos usa la web, ¿no? Entonces también decidieron hacerlo en radio, hacer una historieta, hacer, no sé, estas cosas como que digo que contribuyen, pero que no están obligados a hacer. No sé si queda un poco más claro. Luego, bueno, si queda un poco más claro, seguimos con Magda y luego José Guadalupe. Bueno, pues gracias. Ya muchos de los puntos ya fueron tomados, sobre todo a que entendemos sobre mejores prácticas, ¿no? Porque también entendamos que estamos en el primer momento donde se es tomado y donde se es reconocido estas prácticas para los CPCs. Entonces son aquellas iniciativas que más allá de la normativa nos permite ser creativos para cómo incluirlos por la cuestión de género, la perspectiva indígena, el cómo hacer la integración hacia los municipios, que aunque es parte de, pero no es como cosa fácil tampoco. Entonces, como va a tener mucho que ver el cómo ustedes lo planteen, que fue pensado como mejor práctica. Eso por un lado, que bueno, ya fue bien explicado por ahí por Dalia, y por otro lado decirles que sí, que estamos trabajando en que este reconocimiento sea a través de nuestro próximo máximo evento, que es el encuentro que estamos pensando en hacer en agosto, y si ya las condiciones nos las dan para realizarlo de forma presencial, pues creemos que sí va a ser el momento adecuado, y involucrando a muchas partes para que precisamente todo este trabajo que hay detrás de los CPCs pues se visibilice. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, y que además, bueno, pues Dalia está súper disponible siempre. Te agradezco mucho, Dalia, para que cualquier duda que surja en el transcurso de llenar esta convocatoria, pues nos pueda aclarar ciertos puntos que a lo mejor de pronto puedan salir. Entonces, algunas cosas ya las mencionó, y bueno, pues esa sería mi aportación. Yo en 5 minutos entro a una sesión ordinaria y estaré acompañándoles aquí hasta el límite de donde me permite estar con ustedes. Un gusto de verlos. Muchas gracias, Magda. José tiene una. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todos. En primer lugar, pues saludar el ejercicio. Me parece que siempre establecer mecanismos en los que se visibilicen acciones sobre las actividades de los CPCs es importante. Yo creo que toda medición tiene su grado subjetivo, ¿no? No le podemos pedir a quien haga la medición un esquema perfecto. Cualquier esquema implica una selección, cualquier selección implica una determinación de aspectos con los que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero creo que lo importante no es ganar el premio, sino participar y ofrecer un banco de proyectos
que pudieran ser útiles y que pudieran contribuir a mejorar el desempeño de todos. Fíjense que nosotros en el CPC del Estado de México nos planteamos una pregunta hace algunos meses que inició mi presidencia y que justo era la mesa que pues, no logramos el consenso para que estuviera en el encuentro nacional pasado, y aunque pensamos que en la mesa que había propuesto el CPC nacional podía retomarse, no se logró. ¿Cuál es esta? Primero, hacer una reflexión de si los comités de participación ciudadana, primero que nada, tenemos perfectamente claras cuáles son las facultades, competencias o funciones que tenemos. Que ese es el primer gran reto de toda entidad. Porque a partir de ahí, pues puedes hacer un ejercicio de planeación, programación, de seguimiento, de rendición de cuentas. Y segundo aspecto que nosotros nos queríamos preguntar, ¿cómo resolver el enorme dilema de si somos o no somos sujetos obligados, de quién responde nuestras solicitudes de acceso a la información, si las respondemos nosotros o las responde la Secretaría Ejecutiva, y a veces nos pregunta y a veces responden ellos directamente y ya dicen cualquier cosa y el que quedó mal es el CPC? Para responder esta cuestión, nosotros planteamos dos ejercicios. Uno, un programa de trabajo que hoy está incluyendo 80 acciones. Y el segundo aspecto, la generación de un tablero de seguimiento. Por ley estamos obligados al informe anual, pero nosotros decidimos hacer un tablero mensual de seguimiento de esas 80 acciones para ir identificando mes a mes las metas que estamos cumpliendo, pero sobre todo para en ese mismo tablero poner los hipervínculos a los documentos finales, a los productos, a las acciones, a los resultados, de tal forma que las personas con ese tablero puedan acceder a la información, someternos a una rendición de cuentas casi en tiempo real, pero sobre todo a no tener que hacer solicitudes de acceso a la información, sino ahí tener el acceso a lo que hacemos en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones del CPC. Esta es una actividad que a lo mejor puede ser considerada como una buena práctica que quisiéramos plantear, pero tiene dos problemas. Uno, la llevamos desarrollando de noviembre a la fecha, entonces no vamos a cumplir con el tema del año. ¿Puede tener una medición del resultado? Yo les digo que sí, y es esta. En lo que va de este periodo no hemos recibido una sola solicitud de acceso a la información. No sé si porque la gente no se interesa o a lo mejor porque ya no están teniendo necesidad de preguntar porque las cosas ahí están, ¿no? Puede tener esas dos evaluaciones. Y segundo, viendo la medición esta que ahorita nos planteabas, Dalia, sin embargo fue un proyecto que estamos haciendo solos, que no hubo necesidad de establecer una alianza estratégica con sociedad civil, porque pues forma parte de las actividades, diría yo, propias del CPC. A lo mejor va a tener esas dos restricciones, pero yo pienso que independientemente de que a lo mejor en el puntaje no tengamos esos dos indicadores bien o no recabemos puntos, pues lo importante yo creo que es colaborar y participar en ofrecer este tipo de proyectos y someterlos a la retroalimentación, ¿no? A lo mejor a nosotros nos va a servir más no ganar el primer lugar, sino tener los comentarios de ustedes y ver con qué otros aspectos se pueden mejorar. Entonces, pues bueno, Dalia, siempre es difícil tener una medición que deje satisfechos a todos los involucrados, pero de entrada yo te digo que está padrísimo y que con mucho gusto el Estado de México participará con esta opción. Aunque seguramente, pues insisto, en el puntaje tendremos ya de entrada esos dos indicadores en contra, ¿no? Muchas gracias, José. Antes de darle la palabra a Raúl, ahí rápido quisiera hacer un comentario. Creo que todavía esta reunión con ustedes y reuniones que hemos tenido con otros CPCs nos sirven a nosotros para ir modelando los criterios de evaluación, ¿no? Porque ahorita esto que comentas, ¿no? Hay proyectos que no van a requerir como de alianzas estratégicas, otros sí, ¿no? Entonces vamos a tratar como de sopesar en ese sentido, ¿no? Todavía no hemos terminado de
de definir el instrumento de evaluación. Todavía tenemos un mes más en lo que recibimos las propuestas. Pero independientemente de eso, de que dices, bueno, tal vez no tiene resultados de impacto y no va a salir tan bueno o tan bien evaluado, otra cosa que se me olvidó decirles y que ofrecemos también es que nosotros vamos a colocar en nuestra página web información que sirve no solo de las 3 ganadores, sino de todas las propuestas que hayamos recibido, ¿no? Entonces, al final, vamos a colocar, bueno, los videos un poco más explicado de cómo surgió la iniciativa y todo esto, pero si el objetivo es la replicabilidad, también ahí van a estar contenidos los ejercicios que están haciendo otros CPCs para que cualquiera pueda ir y ver este ejercicio que están haciendo en el Estado de México, los ejercicios que están haciendo en Quintana Roo y en otros lados, ¿no? Aunque no, digamos, no podamos hacer un mini documental de todos, pero sí van a estar disponibles también. Ahora sí creo, Raúl tenía algo. Sí, Raúl, tenías levantada la mano. Gracias, Dalia. Buenas tardes a todas y a todos. Dalia, ¿podrías poner la convocatoria nada más para repasar otra vez lo que tienen definido ahí, lo de la buena práctica? Porque ahí es donde a mí me causó un poquito de confusión. Por favor. Sí, voy. ¿Ahí la pueden ver? Ah, se ve. Es que, Ahí. permíteme, aquí teníamos unos ejemplos. No, arriba, como que tienen una definición de. Aquí, son ejemplos. Ajá, justo ahí, porque de repente nosotros tenemos todavía la confusión de es un proyecto, porque en otro lado mencionaban un tema de gestión del CPC, y entonces a mí me causaba ruido y de repente se me ocurrieron muchas cosas que estamos haciendo en Quintana Roo que tiene que ver con gestión, no con proyectos. ¿Me explico? O sea, de repente o sea, nos manejamos con ciertos modelos de gestión por la experiencia que cada uno de nosotros tiene y son los que aplicamos en todos los proyectos. Eso en algún momento podría ser una práctica o no, esa es mi duda. Porque si promovemos un proyecto, como decía nuestro compañero José Guadalupe, a lo mejor no tiene un año todavía y está en proceso. A lo mejor algunos lo hicimos en su momento y a lo mejor ahorita ya no está vigente, pero nos funcionó muy bien cuando fue necesario. Entonces, esa parte todavía me causa ruido. Si son sobre modelos de gestión que el CPC utiliza en proyectos, en políticas, en actividades que realiza, o son sobre proyectos específicamente. ¿Podrías darme un ejemplo, Raúl, de qué modelos de gestión? Mira, te voy a decir uno que nosotros tenemos y que yo les propuse a mis compañeras y que tiene que ver con la visión de horizontalidad con la que el CPC de Quintana Roo se gestiona, se vincula, que es, si bien es cierto, hay un presidente del CPC, en Quintana Roo nos manejamos con horizontalidad en la distribución de las actividades y el liderazgo amplía su margen de actuación, es decir, no esperamos a que todo caiga en algún momento en la gestión que en algún momento podría ser el presidente, sin quitarle la representatividad que tiene. No quiero causar con esto debate, ¿ok? Es una forma en la que nosotros nos manejamos y me parece que nos ha funcionado muy bien. Entonces, manejarnos con horizontalidad nos abre ese abanico de posibilidades mucho mayor que concentrar una representatividad total en un presidente. Y ese modelo nos ha funcionado muy bien en el alcance que hemos tenido durante los últimos 3 años, los últimos años sobre todo. Eso, por ejemplo, para mí es un modelo de gestión, por ejemplo, de liderazgo, de horizontalidad de las decisiones, ¿no? Y no de centralismo y etcétera, que en algún momento te podría complicar el avanzar. Claro, pues mira, yo de lo que veo creo que entonces nos estamos refiriendo más a proyectos en la convocatoria que a modelos de gestión, ¿no? Por este ejemplo que me platicas, creo que sí nos inclinamos más a proyectos que a modelos de gestión. Gracias.
Sí, creo que alguien más, déjenme, no veo muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Ahorita les voy poniendo aquí mi correo por si tienen algún comentario posterior. Una pregunta, Dalia. Sí, ¿Qué, qué pasa? ¿Es requisito o este tema de la vigencia del proyecto? Porque, por ejemplo, algunas cosas que trabajamos durante justamente la pandemia, bueno, lo fuerte de la pandemia por COVID en el 2020, ahorita no está activo como tal, sin embargo, pues es un ejercicio que en su momento abonó a la transparencia, rendición de cuentas, vigilancia ciudadana, etcétera. Pudiera ser un proyecto que que no está, digamos, activo de manera constante. yo creo que sí podría ser, Mariana, en el sentido, siempre y cuando ustedes justifiquen que no tiene vigencia porque ya no tiene sentido que tenga vigencia, ¿no? Entonces, Claro. digamos como que fue coyuntural o respondió a un momento en particular, sí podría ser, siempre y cuando se compense diciendo, bueno, fue coyuntural, pero tuvo resultados, ¿no? La idea de nosotros poner una vigencia es porque sí queremos saber si ese proyecto tiene impactos. De alguna manera tenemos que decir, hay muchos proyectos, hay algunos proyectos que no prosperaron, hay algunos proyectos que pues nada más se quedaron así como en el plano mediático, que no tienen impacto ni visibilidad o que no fueron, digamos, de tanta utilidad para el ciudadano. Y una manera de controlar eso para nosotros es estableciendo un periodo, ¿no? Porque los proyectos como que no funcionan, pues mueren muy rápido, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿de qué manera podemos controlar que sí son proyectos que tengan resultados? Pues pidiendo algún tiempo de implementación, ¿no? Porque así un proyecto que es sólido, que es fuerte, que está respaldado por muchos actores, ¿no? Tiene más de 6 meses de implementación, ¿no? Entonces, pero si es un proyecto coyuntural, también estamos aceptando ese tipo de iniciativas, siempre y cuando se justifique que no está vigente ahorita porque atendió una coyuntura nada más, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues eso era todo por esta reunión. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. Les dejé mi correo por si tienen alguna pregunta. También creo que mi colega Silvia les acaba de mandar el formulario. Como pueden ver, pues, y como les decía hace un minuto, es muy sencillo de llenar. Creo que es más bien estratégico qué palabras ponemos para vender nuestros proyectos, para mostrar cuáles son los resultados que ha tenido. Y pues ojalá inscriban muchas de sus iniciativas, que sabemos que hay muchas ahí y que la verdad es que tampoco las conocemos todas nosotros. Nosotros como ETOS trabajamos con muchos CPCs y son las iniciativas que conocemos, por eso decimos, con cada CPC que trabajamos vemos que hay algo distinto y que hay algo padre que se está haciendo pero que no se conoce mucho. Entonces, ojalá puedan inscribir sus iniciativas y cualquier cosa, con gusto los atiendo en mi correo. Pues muchas gracias a todos y estamos en contacto. Cuídense. Gracias. Bye. Saludos. Saludarles. Puebla. Gracias.